Ok. Bien, entonces, esto es lo que todos estamos acostumbrados, es la principal fotografía o lo que nosotros tenemos representados en nuestra mente del flat slab, ¿no es cierto? Las clásicas curvas de Barasang y Isaacs, que después, bueno, fueron, digamos, modificadas o perfeccionadas por varios autores. Ahora, como decíamos ayer, si uno se despoja de toda esta cuestión de la asignatura sismológica, de la asignatura geológica del flat slab, ¿no es cierto? Como una entidad que físicamente puede ser discretizable y que tiene como principal emblema para su identificación este tema de la migración y la falta de volcanismo activo, y por otra parte el hecho de que tenemos estos bloques de antepaís fragmentados, que nosotros genéricamente los conocemos como sierras pampeanas, que están involucrados en la deformación neógena, ¿no es cierto? Y por eso decíamos ayer que todo este tema del desarrollo del concepto del flat slab fue realmente muy importante para comprender la enotectónica del sector. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estudié geología regional, era muy claro en el provincialismo geológico que las sierras pampeanas eran una cosa absolutamente diferente de lo que era el edificio andino en cuanto a constitución de sus unidades, en cuanto a las estructuras y fundamentalmente en cuanto a su evolución. Siempre se hablaba que las sierras pampeanas eran un territorio mucho más viejo. De hecho, cuando yo decidí hacer mi tesis doctoral en las sierras pampeanas, uno de los que había sido mi anterior asesor me había dicho: vas a perder el tiempo porque en Pampeanas no hay neotectónica. Es decir, es curioso porque si bien uno revisaba las hojas geológicas y veía que había descripciones sobre fallamiento cuaternario, sobre tectonismo cenozoico, inclusive ya en la década del 50 teníamos descripciones como la de Schlachenweit en la Sierra de Córdoba, donde decía hay una dislocación holocena en la zona de Potrero de Garay, pero nada de esto había sido integrado dentro de lo que sería la evolución reciente de las sierras pampeanas, la evolución morfotectónica reciente de las sierras pampeanas. Y yo creo que tuvimos que esperar a los trabajos de Jordan en el 83 y sobre todo de Jordan y Almendinger en el 86, que un poco motivados por las semejanzas entre las sierras pampeanas y las Rockies, sugieren que si bien geológicamente son cosas muy distintas, pero desde el punto de vista de su evolución neógena, las sierras pampeanas pueden considerarse, digamos, como mountain building reciente, pueden considerarse también como una parte muy hermanada al orógeno andino. Entonces, el punto es si realmente los broken foreland uplift, es decir, todos estos bloques levantados de basamento cristalino que están marginados por fallas inversas, que esto fue algo que también no fue algo que se resolvió rápidamente, pese a los trabajos pioneros de González Bonorino. Si esta es la asignatura principal del flat slab en superficie, entonces tenemos que revisar, o sería bueno revisar, hasta dónde podemos encontrar esto hacia el norte, y esto se entronca con la charla que dio ayer Fernando Hong, porque hacia el sur la cosa es muy clara, ¿no? Como nosotros decíamos, el flat slab termina acá, porque de acá al sur prácticamente no tengo pampeanas, se termina precordillera. El provincialismo geológico es bastante claro en ese sentido. Ahora, hacia el norte la cosa es un poco más difícil, no solamente por lo que es la expresión en superficie, sino también por lo que es la disposición de todo lo que es la isoipsa de la zona de subducción. Entonces, si uno mira el flat slab como una foto, ¿no? No ya no tanto como la película de cómo fue su evolución, que si la dorsal asísmica entró del norte a sur, de este a oeste. ¿Qué nos sugiere la asignatura morfotectónica, primero, de los bloques pampeanos y segundo, de la distribución, o de la distribución fundamentalmente en espacio, de lo que es el frente orogénico? Ayer Fernando nos contaba que hay en principio una interrupción del frente orogénico entre lo que es la subandina, límite Bolivia-Argentina. Esto no solamente se ve digamos, en la imagen aérea, se ve que todas esas arrugas típicas norte-sur de subandinas se van perdiendo. La señal GPS también muestra que no hay una caída brusca, sino que básicamente
es una deformación que se distribuye, que va languideciendo, pero paulatinamente hacia el antepaís. Entonces, cuando uno mira esto, cuando uno mira esta foto morfotectónica, ¿qué podemos llegar a reconocer? Si tomamos también los conceptos de la geología y la geofísica, nosotros vemos que digamos, el segmento andino que involucra al flat slab pampeano, claramente tampoco es homogéneo desde este punto de vista. Uno ve que es de lo que son digamos, el ancho del orógeno andino, el desarrollo de las raíces corticales, el relieve orogénico, todo esto cambia, ¿no? O sea, no es lo mismo acá que en la zona de los 33 grados a la latitud de la Concagua. Entonces hay diferencias. También la tectónica geodésica nos dice que, que si uno fuerza mucho los datos, hasta puede considerar que el edificio andino en sí, que todo esto que tenemos acá, este edificio andino parecería comportarse como una microplaca, en el sentido de que desde el punto de vista neotectónico, desde el punto de vista de las deformaciones a escala de décadas, no parecen pasar grandes cosas ahí, no parece haber fallas con actividad importante, no parece haber un mountain building activo, sino que todo eso está localizado a nivel de frente orogénico en la precordillera y fundamentalmente en el sector oriental de la precordillera. O sea que acá también tenemos algo que es bastante fuerte respecto a lo que pasa más hacia el norte y también lo que pasa en el segmento de subducción normal más hacia el sur. Entonces, como decíamos, si las sierras pampeanas es el antepaís fragmentado, el flat slab pampeano, y si cada uno de estos bloques, que es lo que nosotros vamos a definir como los broken foreign and uplift, es la principal signatura del territorio del flat slab pampeano en territorio argentino, ¿hasta dónde podemos reconocer eso hacia el norte, visto que hacia el sur es algo que es bastante claro? Ya Ramos contó todas las condicionantes o los controles de las estructuras que van a reactivarse en el neógeno, en el cuaternario, desde suturas de primer orden cortical, límites de terrenos, todo lo que son la extensión asociada al desarrollo de la cuenca Paganzo y al desarrollo de las cuencas extensionales mesozoicas. Y entonces, mirando solamente la asignatura topográfica, si yo empiezo a hacer perfiles cada grado de latitud, justamente un poquitito más al norte de los 27 grados, que es donde, digamos, formalmente comienza el flat slab, uno ve también estas asignaturas muy notorias. O sea, cuando uno mira todo lo que está al norte, prácticamente a pesar de que ya aparecen sierras pampeanas como Aconquijas, pero la vemos realmente bastante integradas a todo lo que es el edificio andino en general, inclusive desarrollando relieves orogénicos que el equivalente a los principales relieves de los Andes. Fíjense que acá en esta zona de los Andes yo tengo los principales relieves son fundamentalmente de tipo volcánico, mientras que en el antepaís, ya más lejos de la fosa, puedo llegar a tener relieves significativos. Cuando ya me voy a los 28 grados, aparece la gran discontinuidad, la gran depresión intermontana de Pipanaco, pero nos quedan alturas importantes como el Ambato, que supera las 4.000 metros al. Cuando tenemos Famatina, otro tanto. Famatina prácticamente tiene igual o más altitud que todo lo que son los picos andinos. Y cuando nos vamos ya más allá de los 30 grados, ya la cosa cambia porque tengo la precordillera separada de todo lo que es frontal y principal por toda esta gran cuenca piggyback del Valle de Calingasta Iglesia, y las sierras pampeanas tienen una asignatura de menor altura y separadas por una cuenca de antepaís, que sería toda la zona de la cuenca de Bermejo-Jocolí. Entonces, y bueno, si nos vamos más allá de los 33 grados, ya no tenemos pampeanas y tenemos ya otra problemática que está vinculada con todo lo que es el bloque de San Rafael, etc. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué grandes subdivisiones podríamos hacer nosotros del flat slab en cuanto a estilos morfotectónicos? Yo pensaba que nosotros podemos hablar de un segmento de transición del flat slab hacia las provincias que son más características del sector de subducción normal.
Yo tímidamente había llegado hasta los 26 grados, hasta la zona de Rosario de la Frontera, pero bueno, también por lo que comentaba ayer Fernando y también aportaba Gustavo Bergani, cuando uno mira todo lo que es el sistema de Santa Bárbara, desde el punto de vista morfotectónico y más allá de la evolución geológica, uno puede, uno puede ver que esos son básicamente subbloques de basamento que están marginados por fallas y que toda esa zona de Santa Bárbara se parece inclusive mucho más a las Rockies que una pampeana típica como la conocemos más al sur, es decir, son bloques marginados por fallas inversas, generalmente resultan de inversión, y que tienen todavía adosado una cubierta periclinal, en algunos casos de formación neógena neotectónica, y que ya no vemos más al sur. Entonces, tenemos esta participación de los Broken Forel and Uplift, que después uno puede discutir qué tan representativo ha sido eso de la evolución del flat slab, o qué tan representativo es eso de la expresión del flat slab hacia el norte. Pero básicamente son estilos que nosotros encontramos. La otra característica que uno ve es que uno ve el desarrollo, por ejemplo, uno toma Conquija, Cumbres Calchaquíes, que si bien es algo medio híbrido, pero desde el punto de vista morfotectónico también es un antepaís fragmentado, y uno ve que todas estas manifestaciones conviven latitudinalmente con provincialismo geológico, como por ejemplo la Puna, que no pertenece para nada al flat slab, sino que es algo bien característico del segmento de subducción normal que está más hacia el norte. Entonces yo decía que estos bloques tipo pampeano pueden reconocerse hacia los 26 grados, pero si uno es un poco más osado, quizás se puede ir un poquitito también hacia incluir todo el sistema de Santa Bárbara, ¿no? Lo que podríamos llamar el flat slab pampeano septentrional, yo diría que va desde los 27 hasta los 29 o 30. ¿Por qué? Porque uno ve que a los 27 grados, que es más o menos esta latitud, hay un gran cambio importante entre todo lo que es el arreglo noreste de Aconquija, Cumbres Calchaquíes, con todo lo que es la disposición noroeste de Ambato, Ancasti, Velasco, inclusive Famatina. Esto coincidiría con lo que desde hace muchos años se habla del lineamiento Tucumán, ¿no? Varios autores ya de los 90, Urreistieta, Cobol, Roselo, Mon, hablan del lineamiento Tucumán, aparentemente como un rasgo que tiene un ancho no menor de 100 kilómetros y en donde estaría caracterizado por una transcurrencia que controla toda esa situación. Yo no tengo mucha experiencia, no tengo muchos datos de campo como para poder objetivizar realmente si eso es así, si eso es debido a ese lineamiento y si ese lineamiento ha sido materializado mediante movimientos neotectónicos, pero sí realmente uno ve un cambio que es básicamente donde latitudinalmente termina la Puna y tenemos nuevamente esta situación, ¿no es cierto? A pesar de que yo ya termina la Puna, pero bueno, tengo todos estos bloques de antepaís muy integrados al edificio andino general. Eh, ya decíamos que cambia en Pipaná porque tenemos este gran así agujero de relieve acá como el salar de Pipanaco, y a los 29 grados también tenemos un gran relieve en el antepaís. Ustedes piensen que todo que nosotros desde el punto de vista neotectónico llamamos basamento, así como algo que mecánicamente se ha comportado en bloque, un ascenso en bloque, obviamente tectónica a piel gruesa. Estos basamentos están emplazados a 4.600, 4.700 metros en el caso de Velasco y aún más en el caso de Famatina, ¿no? El pico mayor son 6.000 metros. Entonces eso implica que los bloques de antepaís, el antepaís fragmentado, está claramente involucrado en todo un mountain building reciente. Eso es algo realmente, digamos, muy llamativo y que obviamente uno no puede obviar en todo lo que es la generación de relieve neotectónico en la etapa de flat slab. Esto era un poco lo que presentaba Víctor ayer, esta idea de este deformation wave, esta onda de deformación que queda trasladando de norte a sur y de oeste a este en función de un poco la migración o cómo se ha ido apagando el magmatismo. Víctor dice que
hay una diferencia, hay un delay de más o menos 2 millones de años entre que se instala el magmatismo, se genera, o digamos, se sube esa transición frágil dúctil, y con todo el acoplamiento cortical ya de una placa subyacente que va raspando de manera más eficiente la placa sudamericana, tenemos estos levantamientos. El ejercicio que vamos a hacer acá es, ¿qué nos dice la morfotectónica respecto a esta posible tendencia, ¿no? Imaginemos que los bloques de antepaís son como teclas de piano, y cómo se han ido levantando todo eso, se han ido levantando de manera ordenada, prolija y obediente, con toda esta onda de formación, o qué complejidades se pueden reconocer y se introducen en el interín. Las principales características para mí más relevantes desde el punto de vista de lo que podemos rescatar en este frente flat slab septentrional es que acá no encontramos un frente orogénico. Y esto es algo realmente muy notorio, porque si se acuerdan las primeras diapos que yo les mostraba ayer, cuando uno mira la cordillera de los Andes, más allá que estemos en segmento de subducción normal, en segmento de subducción subhorizontal, la zona de formación frontal uno siempre la encuentra. Si ustedes miran los Andes de Mérida en Venezuela, o inclusive ya llegando prácticamente hasta la costa Caribe, uno encuentra que tenemos frentes de corrimiento, obviamente, generalmente con disposiciones ciegas. Eso lo podemos ir viendo también cuando todo el sistema de falla de Boconó se mete o hace ruido dentro del sistema de formación frontal, pero por subducción, la zona de formación frontal, aunque con diferentes características, sigue existiendo. En cambio, cuando nosotros pasamos de subandinas y llegamos a este sector, si uno quiere encontrar el frente orogénico, no lo ve. Al menos no ve una zona de formación donde yo diga, bueno, acá sí hay una gran caída del relieve, aquí sí hay una gran caída en la asignatura de la tectónica geodésica. Eso como muy bien mostraba Fernando, y ahí pueden mirar este trabajo del 2020 de Figueroa y otros, donde apoyados en la parte geodésica y también sismológica, ellos muestran que acá ese frente se nos interrumpió y que más bien toda esa deformación está distribuida a lo largo de una cantidad importante de bloques que no por casualidad han desarrollado una altura significativa. Vemos que cuando el frente orogénico más hacia el sur está localizado en la precordillera, ese relieve orogénico en el antepaís fragmentado, Sierras de Córdoba, Ulape, San Luis, etcétera, etcétera, bueno, Piedepalo es un caso particular, ya no es tan relevante a la hora de mountain building, ¿no? Entonces, como decíamos, tenemos un basamento cristalino expuesto a alturas importantes, tenemos importantes depocentros cuaternarios en altura. Si ustedes miran el Valle Santa María, Campo del Arenal, Pipanaco, Fiambalá, Vinchina, Jahue, Pagancillo, Chilecito, ahí uno ve que, esto es importante para lo que vamos a ver en el tema siguiente, ahí uno ve que los sistemas fluviales están conectados por lo general con el nivel de base regional, pero tienen terribles problemas para evacuar sus depósitos, ya sea porque les llega mucha cantidad de material eólico, todo el tema de la puna, ya sea porque hay un levantamiento activo y tenemos materiales, digamos, tenemos sistemas fluviales que aportan mucho, pero que ustedes miran Pipaná, Fiambalá, y mira todos esos bonzones, hay mucha cantidad de depósitos neógenos y cuaternarios acumulados. Esto es algo que no lo vamos a ver tan así en la parte meridional del flat slab, en donde acá tenemos fundamentalmente muchos, digamos, bloques con depresiones intermontanas más bien chiquititas. En pampeanas, digamos, de ancho pequeño en relación. En pampeanas, o en el flat slab meridional, va a ser lo contrario. Vamos a tener bloques pampeanos separados por depresiones intermontanas bastante grandes. Y como decíamos, en este caso tenemos un pasaje transicional a provincias geológicas características del régimen de subducción normal, o sea, de Puna, Cordillera Oriental, el sistema de Santa Bárbara, si lo consideramos como algo que no es estrictamente pampeanas, y fundamentalmente, como decíamos, hay una coexistencia a nivel digamos, latitudinal de pampeanos con provincias como por ejemplo el caso de la Puna. Esto es un poco lo que comentábamos recién. Si nosotros miramos una vista muy oblicua, vemos que tenemos
Aconquija, bueno, todo el sistema de Capillitas, Belén, acá tenemos la zona de Hualfín, y este sería el borde austral de la Puna, donde está la sierra de San Buenaventura, Fiambalá, Chango Real. Vemos que, como ya lo mostraba González Bonorino en el año 50, todo esto está como soldado y se van, digamos, se van desgajando hacia el sur bloques, en donde ya casi tenemos el típico entorno de las sierras pampeanas. En el caso de Famatina, que como ustedes saben uno también lo aprende como que no es una sierra pampeana, es una transpampeana o transpampeana. Desde el punto de vista morfotectónico nosotros podemos decir que es también un bloque de antepaís fragmentado, marginado por fallas, pero también vamos a ver a simple vista el estilo de Famatina no es el típico estilo de una típica pampeana como la Sierra de Velasco, como Ambato. Acá prácticamente no hay preservada superficie de erosión, que vamos a ver que es uno de los rasgos que necesariamente tenemos que estudiar de pampeanas. Y pese al relieve orogénico que tiene Famatina, a mí me llama la atención, yo no tengo prácticamente experiencia de trabajo, así he pasado muy rápidamente, pero me llama la atención que en Famatina no tenemos un frente de levantamiento neotectónico bien desarrollado. Uno va, por ejemplo, acá a Velasco y dice, este es el frente de levantamiento neotectónico porque tengo el típico perfil asimétrico, algo, digamos, una ladera corta y abrupta, que en este caso mira al este, y una ladera tendida, en donde tenemos estos remanentes de superficie de erosión que miran al oeste. En Famatina eso no se ve bien. Sabemos que tenemos frentes marginados por fallas, pero no tenemos una ladera frente de levantamiento bien desarrollada. Vamos a discutir a ver qué razones pueden estar interviniendo para eso, o fundamentalmente qué nos dice eso respecto al criterio de análisis que tenemos que tener nosotros para analizar estos problemas. Cuando cuando llegamos a los 29 grados 30, 29 grados 30 no por casualidad coincide con todo lo que es este sesgo que tiene el terreno de Cuyania, y a partir de acá la foto es completamente diferente, ¿no es cierto? Porque a partir de acá aparece nuevamente el frente orogénico que está desarrollado en la zona de precordillera. Tenemos una asignatura en el edificio andino que no está más hacia el norte, que es el gran desarrollo de la cuenca Piggyback de Iglesia Calingasta Uspallata. Fíjense que esto prácticamente termina ahí a la latitud del poquito más hacia el norte, que coincide con todo lo que es esa sintaxis, esa conjunción del el borde oblicuo del terreno de Cuyania con todo lo que es el edificio andino per se, y a partir de ahí hacia el norte perdemos el frente orogénico, y hacia el sur, afortunadamente, lo volvemos a encontrar, y lo volvemos a encontrar realmente en todo su esplendor. Si bien no es un frente diferente a lo que son los frentes orogénicos más al norte, no es el frente orogénico de Subandina, o no es el frente orogénico que comentaba Gustavo ayer en la zona de Perú, Bolivia, Ecuador, o inclusive Colombia y Venezuela, pero tenemos la suerte que con sus características de un fold and thrust belt paleozoico en precordillera de San Juan, y de todo lo que es una cuenca invertida triásica en la precordillera de Mendoza, tenemos ahí, como decíamos, las mejores exposiciones del frente orogénico, yo diría, a lo largo de toda la cordillera de los Andes, con seguridad una de las mejores expresiones de frentes orogénicos activos a nivel mundial. Actualmente, para encontrar cosas parecidas, uno tiene que irse a los bordes del Tíbet, al Tien Shan, al Kilian Shan, al Longmen Shan, que si bien son ambientes tectónicos completamente diferentes, por clima y por estilos estructurales se ven cosas parecidas, con tasas de movimiento parecidas, que vamos a ver que eso también es importante. Pero a nivel de cordillera de los Andes, a nivel de orógeno andino, si uno quiere ver un frente orogénico en acción, tiene que venir ahí. La otra gran diferencia que encontramos en esta foto morfotectónica es que ya acá el edificio andino está bastante separado del antepaís fragmentado, dejando el lado de Pie de Palo. Si tomamos todo lo que son los perfiles al sur de Pie de Palo, vemos que cada vez tenemos digamos, unas cuencas de antepaís, de Bermejo, Jocolí, separadas de los bloques pampeanos, pero justamente en el segmento meridional, a su vez, es donde
todos estos levantamientos pampeanos en superficie están ubicados más lejos de la fosa. O sea, nosotros, en el caso de la Sierra Chica, tenemos deformaciones holocenas, que tienen prácticamente, están en el orden de 0,1, no sé si 1, pero 0,5 sí, milímetros por año, y eso ocurre a 800 kilómetros de la fosa. Y si a esto sumamos un poco lo que nos va a contar también la semana que viene Ernesto Brunetto, de que también encontramos este tipo de situaciones, quizá ya no con una importancia morfogénica significativa, pero sí fenómenos de arreglo morfotectónico, de respuestas morfotectónicas a problemas corticales, entonces vemos que todo el sector meridional es donde este onda de formación desde el edificio de países donde más se ha propagado. Y por otra parte, en el segmento de subducción, perdón, en la parte meridional del flat slab, tampoco vemos depocentros de altura, no hay acá digamos, un Jagüey, un Vinchina, sino que por lo general, salvo los sistemas endorreicos como las Pampas de las Salinas y todo eso, todos los demás más o menos se conectan con el nivel de base regional, y si no se conectan o si tienen dificultades, como el caso del río Mendoza, vamos a ver que eso también está referido a problemas de actividad de subsuelo. Y la otra cosa que quería aclarar es que si bien el relieve orogénico en los bloques pampeanos en el flat slab meridional es menor, en el caso de la Sierra de Piedepalo, si uno por ejemplo mira Piedepalo, que como decimos que es un caso particular, porque Piedepalo parece que es un bloque de antepaís activamente involucrado, ya sea por su signatura sismológica como por la cinemática de su levantamiento y de acortamiento, da la impresión que es un bloque de antepaís, bueno, dentro del terreno de Cuyania, que está muy involucrado en todo lo que es el mountain building actual. Y si uno mira, las alturas actuales de Piedepalo, que son 3.300 metros, no son muy diferentes de los picos mayores de precordillera, que están unos 500, 600 metros más arriba. O sea que esto nos está indicando que Piedepalo, que tiene un levantamiento sumamente activo, está con mucha polenta, digamos, con nafta premium, porque los procesos activos ahí son importantes. Pero si salimos de Piedepalo, las alturas mayores que encontramos en pampeanas meridionales, vamos a decirlo desde el punto de vista morfotectónico, están en el Cerro Champaquí, son 2.700, una cosa así. Como yo no les veo las caras eh, digamos, párenme si lo que yo digo no se entiende, si voy muy rápido, porque generalmente cuando uno tiene un aula presencial uno le ve las caras así digamos, de que lo siguen o de espanto, pero como no es este caso, Bien, bien. solamente... Ahora bien. ¿Van bien? Bueno, ok. Sí, sí. Perfecto, entonces, esta es la foto, acá se ve un poco más claro lo que nosotros decíamos hace un rato, ¿no? Fíjense que de los 29,30 para el sur, la cosa cambia totalmente, tenemos todo este sistema en donde hay una cobertura sedimentaria involucrada que va desapareciendo hacia el sur a medida que nos vamos a la huerta Valle Fértil, después esto también se va apagando nuevamente hacia el sur, hay una disminución de relieve orogénico, una disminución en la tasa de inversión tectónica y una disminución también en lo que son las manifestaciones neotectónicas. Y como les comentaba, fíjense que todo lo que es el desarrollo de la cuenca Pigibac de Iglesia, Calingasta, Uspallata, básicamente acompaña, y que termina también prácticamente a los 33 grados, acompaña esta asignatura morfotectónica del flat slab, donde también vamos a ver más adelante que dentro del flat slab hay estilos morfotectónicos muy distintos. Piedepalo no tiene nada que ver con la huerta Valle Fértil, la huerta Valle Fértil no tiene nada que ver con Chepe Sulapes, la Sierra de San Luis es una cosa, la Sierra de Córdoba es otra. Vuelvo a repetir acá, no estoy considerando la geología, no estoy considerando los terrenos, no estoy considerando la evolución geológica, estoy considerando simplemente lo que a mí me va a servir, la foto de entrada que yo voy a utilizar para tratar de saber, bueno, a ver qué principio de análisis tengo que utilizar acá para entender qué está neotectónico, si es que está pasando algo.
Entonces, y bueno, y como decíamos recién, vemos que de acá hacia el sur, salvo los pequeños asomos de la Sierra de Varela, más o menos a los 34 grados, eh, claramente esta asignatura de los Broken Forest and Uplift termina de San Luis un poquitito más al sur, en todo lo que es digamos, la continuación en el subsuelo superficial de la Sierra de Comechingones. Esto es un poco lo que comentábamos, si vemos una diapo oblicua de gran altura, entonces tenemos todo el lineamiento Bermejo Desaguadero, acá tenemos las Pampas de las Salinas, la Salina Bebedero, la cuenca de Beasley, Pie de Palo. Fíjense qué bien que se ve todo la asignatura morfotectónica de Fold and Thrust Belt de la precordillera de San Juan, y qué diferente es eso de todo lo que son las características de relieve de la precordillera de Mendoza o precordillera austral, y muy bien el desarrollo de la depresión de Calingasta-Uspallata, que separa todo este relieve, que desde el punto de vista geomorfológico es completamente diferente a lo que es el edificio andino de frontal, principal, y bueno, todo lo que sigue más hacia el sur. Esto sería lo que en función de lo que es las diferencias de propagación pedemontana de las estructuras recientes, uno podría decir, bueno, la zona de formación frontal activa de los Andes anda por acá, o sea que este sería donde yo podría ponerle el dedo y decir, este es el sector en donde los Andes están creciendo actualmente, y bueno, posiblemente tendríamos que hacer una curvita por acá también para involucrar al Pie de Palo, porque no lo podemos, creo yo, dejar aparte. Y siguiendo con los perfiles que nos mostraba Víctor ayer, entonces... Carlos, Sí. una pregunta justo sobre la imagen anterior que estabas mostrando. Sí, discúlpame que Ahí, no te veo quién sos. no, soy Lucía, Ah, ok, Lucía. dale, no importa. No, que te quería preguntar, porque justo estaba viendo, ahí a la altura de Barreal hay un río que no me sé bien la verdad los nombres de los ríos, que va como hacia el norte y después Sí. se conecta con el río San Juan, ¿Este calculo. es el Río Blanco, chicos, la gente de San Es, Juan? El que sale de ahí de la claro, a Junta y se ese me junta con el San refiero. Juan. Sí, Claro, me llama Río Los mucho la Patos. atención. ¿El río de los Patos? ah, de los Patos, perdón. Sí, puede ser. En realidad lo que quería preguntarte es, porque me llama mucho la atención el recorrido que hace ese río, que tiene que dar toda la vuelta hacia el norte y después recién logra cruzar. Como que no sé, siempre pensé que digo, ¿por qué no puede ir hacia el sur donde supuestamente las topografías empiezan a ser un poco más bajas? Hacia acá. Claro, como Bueno, si vos haces un cortar por ahí. perfil longitudinal, yo por lo que recuerdo, y bueno, en todo caso acá que pueden aportar la gente de San Juan, los que están más familiarizados, pero por lo que recuerdo, la pendiente longitudinal, hay como un, digamos, como un abra Ahí acá hay un... cuando te vas para Pampa Yaguarás y todo eso, esto va hacia el Ah, va norte. hacia el otro lado. Ah, Claro, y perfecto. además pensemos que los sistemas fluviales tienen que atravesar precordillera, esto no es broma, ¿no? O sea, tenemos un Fold and Thrust Belt reactivado, o sea, acuérdense que en el Plioceno toda la onda de formación, el frente orogénico se traslada acá, entonces tiene que haber habido una deformación, una adaptación brutal del drenaje, porque el punto acá es que todo el drenaje que viene de frontal tiene que tratar de concentrar su máximo poder erosivo para cruzar precordillera. Lo cruza en Claro, el río Hachal y lo cruza en el río San Juan, y yo no creo que le quede mucho presupuesto para seguir haciendo otras obras activas, otras ¿no? cosas. Está bien. Claro, y bueno, y gracias a eso es que tenemos los hermosos perfiles que tenemos en precordillera, como el río San Juan y el río Hachal. Si Mm. tuviéramos varios ríos que hubieran logrado pasar, seguramente ese poder erosivo se hubiera dispersado y tendríamos cortes, pero por ahí no tan profundos. Así que hay que agradecerle al río de los Patos que haya decidido unir sus esfuerzos con el río San Juan y darnos este espectacular corte que lamentablemente ahora no lo podemos disfrutar. Yo creo que sigue todavía, o sea, desde que se hicieron las represas hay que ir Claro, hay que por dar toda una vuelta por el norte, ya y no se llegar puede a cruzar Pachá. por... Sí, Exacto. bueno, Carlos, gracias. Carlos, Luca Sí. Aramayo tiene en el chat una pregunta. Es, No sé si la ves. sí.
Ahí no sé, no te podría responder, Lucas. La cuenca Piggyback, esta, me parece que las que están en Cordillera Oriental están más vinculadas a todo lo que es el rift cretácico. Pero ahí no te podría responder con precisión. En todo caso, más adelante, en otro momento, tratamos de charlar con Fernando o con Gustavo. Vuelvo a recordar que acá lo que estamos haciendo es concentrarnos los lentes en el enfoque neotectónico, ¿no es cierto? Como decíamos ayer, si bien yo tengo que tener en cuenta todas las singularidades que el basamento neotectónico introduce, por ejemplo lo que contaba Fernando, que no es lo mismo el basamento tipo Punco Vizcana más al norte que más hacia el sur, de la manera de cómo está involucrado con la cobertura. Acá lo que nosotros estamos haciendo toda esta introducción, a ver, ¿cuáles son los anteojos que yo tengo que utilizar? Porque mi objetivo es reconocer deformaciones neotectónicas, es decir, todo aquello que arranca en el Plioceno superior en adelante. Entonces, yo creo que acá el contexto tectónico es muy distinto a la cordillera oriental, porque la cordillera oriental además es algo que está más vinculado a todo lo que es la subducción normal que la subducción subhorizontal. Recuerdo que hay varios trabajos de Allmendinger y Jordan que de alguna manera dan toda su evolución, pero durante el neógeno. Lo que sí a mí me interesa, la cuenca Piggyback que está entre frontal y precordillera, es que es un rasgo que aparentemente solo existe o solo se ha desarrollado en la parte meridional del flat slab. Como decíamos, estos son los esquemas que nos mostraba Víctor Ramos, en donde vemos que tenemos también esta onda que se va propagando de norte a sur y de oeste a este, perdón. Y en el caso de la Sierra de San Luis, es quizá el sector de las sierras pampeanas donde más tiempo de residencia ha tenido el volcanismo. Y vamos a ver que esto puede llegar a tener alguna importancia desde el punto de vista neotectónico, porque empezamos a tener volcanismo desde los 12 millones de años en la zona de Carolina y terminamos más hacia el norte en el volcán del Morro con 1.8, 1.7 fueron los últimos que hicimos y claramente Pleistoceno. Entonces, muchas sierras pampeanas más al norte tuvieron volcanismo y se apagó. En el caso de la Sierra de San Luis, tenemos un volcanismo que prácticamente duró más de 10 millones de años, si bien tuvo una migración 50, 60 kilómetros dentro de la sierra, si empieza en el oeste, en el sector de Carolina y termina más o menos acá en la Sierra del Morro. Este es un poco el esquema que mostraba Víctor ayer. Y esto no lo voy a repetir, pero simplemente para recordar que ese esquema que él nos propuso, que comentaba ayer, también implica que conjuntamente con esa migración y con esa extinción del volcanismo, yo tengo una migración de todo lo que es el frente orogénico andino, que más o menos en el Mioceno estaba en todo lo que era el desarrollo de la faja plegada y corrida de la Concagua, después entre los 9 y 6 millones de años, cuando ya la dorsal de Juan Ben Fernández andaba más cerca de esta zona, se traslada a todo lo que es el levantamiento de la cordillera frontal, y finalmente en el Plioceno eso involucra en la deformación a todo lo que es la reactivación de la precordillera. Lo interesante para destacar acá, en función al menos de estas interpretaciones, es que en el Plioceno, es decir, en la última etapa, lo que nosotros podríamos llamar la etapa que nos interesa a nosotros, que es básicamente la etapa de las deformaciones neotectónicas, es cuando el frente orogénico no encuentra no encuentra una extensa llanura para desarrollarse, sino acá por primera vez se encuentra una contraparte mecánica, que es el levantamiento de los bloques pampeanos. Es decir, fíjense que en los dibujitos anteriores estaba puesto todo esto, como digamos la placa sudamericana, como tenía vía libre para seguir migrando hacia el antepaís, pero en el Plioceno el antepaís, al menos a esta latitud, comienza a ser involucrado en la deformación, y eso sin duda tiene que tener algún tipo de consecuencia desde el punto de vista de la respuesta neotectónica de la placa sudamericana a todo
esta migración hacia el antepaís. Conceptualmente creo que es importante reconocer este punto, o al menos tenerlo en cuenta, que a medida que el frente orogénico iba propagando, al menos en el flat slab meridional, que es donde nosotros lo tenemos mejor identificado, en el Plioceno se encuentra con alguien que ya le opone resistencia mecánica, y entonces, digamos, es bastante lógico que en función de eso nosotros tengamos los mayores procesos, no solamente de evidencias cuaternarias, sino también de sismicidad actual, localizados en ese cinturón pedemontano que involucra claramente a todo lo que es la Sierra de Piedepalo. La otra cosa que les quería mencionar, porque cuando empecé a sistematizar información, digo, bueno, a ver, ¿y qué? Porque el flat slab obviamente no se agota en Argentina, sino que tenemos un correlato en los Andes chilenos. Cuando entré a ver la última compilación que hicimos de las tectónicas de Sudamérica, que ustedes lo pueden ver en este trabajito que publicamos el año pasado sobre los resultados del proyecto SARA, ¿qué vemos? Vemos que básicamente los reportes lo tenemos del lado argentino y nada del lado chileno, básicamente nada, ¿no? O sea, desde los 27 para el norte tenemos lo que sería la culminación austral del sistema de fallas de Atacama, y un poquitito más al sur tenemos ya lo que arranca con Liquiñe-Ofqui, pero cuando uno consulta, por ejemplo, lo que han sido los inventarios, las bases de datos de fallas cuaternarias chilenas, inclusive consultando con colegas chilenos, no se ve gran cosa. Lo que sí se ve, que a mí me llama la atención, es que cuando uno mira el edificio andino, tenemos una curvatura cóncava hacia el este que coincide bastante bien con el desarrollo del flat slab. Entre los 20 y 33 grados tenemos esto que coincide también con la línea de costa, ¿no? También lo que uno ve es que la depresión longitudinal, que aparece muy bien definida al sur de los 33 grados, es decir, básicamente al sur de Santiago, no aparece tan bien definida acá. Aparecen algunas cosas por ahí en la zona de La Serena, al sur de La Serena, pero no tan bien desarrollados. Y cuando uno mira, por ejemplo, las sistematizaciones de deformaciones cuaternarias más recientes, uno ve que de Santiago al norte no hay mucho reportado. Y si miramos acá, tenemos también a partir de los 26 grados, tenemos todo lo que es el sistema de falla de Atacama. Tenemos esto que es espectacular, que son todo lo que son las deformaciones asociadas al codo de Arica y al levantamiento del altiplano. Y algunos autores, todo lo que es las fallas recientes de la cordillera de Domeyko, continúa hacia el sur, va rejuveneciéndose hacia el sur, en todo lo que en Chile llaman el West Andean Thrust. Perdón. Van a tener que tener paciencia mi voz. Se darán cuenta también porque este es mi último curso, porque la voz me va a acompañar muy poco, así que van a tener que tenerme paciencia. Como les decía, cuando nosotros nos vamos digamos, al sur de los 27 grados, tenemos el sistema de fallas de la cordillera de Domeyko, que se va extendiendo, pero que como que va perdiendo signatura, o al menos desde el punto de vista neotectónico no está muy bien estudiado, o al menos nada que yo conozca. Esto les quería comentar. Cuando uno mira, por ejemplo, todo lo que pasa acá en la zona de Arica, vemos unos gargantas epigénicas. Vayan a Google Earth y mírenlo, porque realmente es un espectáculo verlo. Todos los cauces que van hacia la zona de Arica, esta gran arruga, ¿ven? Es una gran arruga, pero una arruga hecha en materiales terciarios, donde podemos encontrar todo lo que se llama el anticlinal de Pampa Oxaya. Y cuando miran ese anticlinal van a ver que toda la charnela está atravesada por fallas extensionales, que son fallas tipo bending moment, o sea, fallas digamos, de extensión en la zona de charnela, y que involucran estas grandes arrugas asociadas a todo lo que es el levantamiento del altiplano, que es lo que tenemos atrás. Pero es realmente espectacular. Ahora, cuando uno se va más hacia el sur, todas estas cosas no se ven o desaparecen, pero digamos, los colegas chilenos y sobre todo colegas franceses han planteado, sobre todo a partir del trabajo de Armijo y otros en el 2010, que en realidad
Andes no responden en realidad a un modelo vergente al este como el modelo que nos explicó Víctor ayer, sino que básicamente los Andes son un modelo bivergente y que durante los últimos 20-25 millones de años, por ejemplo, la faja plegada y corrida de la Concagua fue transportada pasivamente hacia el oeste por todo este sistema del West Andean Thrust, y digamos, todo este gran ruido del West Andean Thrust empezó por el reconocimiento de deformaciones activas en los suburbios de Santiago, ¿no? Es decir, los chilenos que siempre estuvieron preocupados por el sismo que podían venir de la subducción, hace pocos años descubrieron que también tenían algo en el patio trasero que podía hacer bastante ruido. Entonces, estos son los modelos estructurales de todo lo que se reconoce, las escarpas que se reconocen en la zona del Cajón del Maipo, en Santiago. Acá están mapeadas también, pero yo no veo claro una asignatura neotectónica, pero sí se ve muy bien todo lo que es el fallamiento en el Cajón del Maipo, o sea, en el suburbio de Santiago, ¿no? Acá se han reconocido lo que se llama el corrimiento San Ramón o la falla de San Ramón, se han reconocido, se han hecho trincheras, se han reconocido que han habido por lo menos 2 rupturas, o sea, rupturas en superficie en los últimos, digamos, el Holoceno, los últimos 20.000 años, y con terremotos corticales de cuidado, o sea, terremotos en función de relaciones empíricas se pudieron vincular a terremotos magnitud 7.5, estimativamente. Pero si uno mira nuevamente digamos, el picture morfotectónico, uno ve que toda esta escarpa subandina, vamos a decir así, es como que termina, este es el corazón, está acá, Mendoza está acá, Santiago. Si cuando uno mira esto va a ver que este rasgo termina acá y está muy poco definido acá. Y si está definido, no se ve a grandes rasgos algo que uno podría reconocer como una zona de formación frontal activa de la manera que nosotros la conocemos en los Andes del lado argentino. Pero bueno, decimos que todo esto todavía está por estudiarse mejor. No es fácil reconocer, hay que admitir, deformaciones neotectónicas en este sector donde tenemos procesos exógenos tan activos, fundamentalmente de erosión y sedimentación, pero como acumulación de relieve en el plazo de unos pocos millones de años, aparentemente no se ven cosas significativas en este sentido. Bien, entonces, ¿qué podemos resumir de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Decíamos que el edificio andino, en el país fragmentado de las sierras pampeanas y la llanura circundante, son los dominios morfotectónicos del flat slab. Siempre que estemos hablando ahora en adelante de las cosas que estamos viendo, vamos a ver cosas que están ubicadas en el frente orogénico, si bien hay algunas deformaciones puntuales también hacia adentro, al menos hasta la cordillera frontal, pero vamos a estar hablando de precordillera, de pampeanas, y vamos a estar hablando de todo lo que pasa o en la llanura circundante o en las depresiones intermontanas. A manera preliminar podemos reconocer estos 3 subsegmentos latitudinales en el antepaís en función de la participación de estos broken forelands en la deformación neógena. Si utilizamos eso como test o como marcador, podemos tratar de ver hasta dónde reconocemos este estilo de deformación neotectónica o esta estructura morfotectónica. Y en ese sentido podemos reconocer un segmento de transición en donde las características de la subducción normal coexisten con unos dominios que están ausentes en el flat slab pampeano, como la Puna, algo de cordillera oriental y todo lo que sería el sistema de Santa Bárbara, y que por lo general estos bloques conservan una cubierta sedimentaria periclinal que está, digamos, montada por el basamento cristalino durante el neógeno. En el segmento septentrional, como decíamos, el frente orogénico no aparece localizado, es una cosa es una singularidad en la cadena andina, y estos broken foreland uplift están bastante integrados al edificio andino, o si no lo están, como en el caso de Ambato, Ancasti, muchos de ellos, Velasco, muchos de ellos
alturas importantes, relieves orogénicos en donde el basamento cristalino está a alturas importantes. El basamento cristalino, o lo que consideremos como basamento, como bloque elevado. Mientras que en el segmento meridional, que claramente está controlado por lo que es la impronta de los límites del terreno de Cuyania, sí el frente orogénico está bien diferenciado fisiográficamente de los Broken Foreland, que digamos alcanzan alturas bastante menores que más hacia el norte. Y bueno, también vamos a ver, esto se van a dar cuenta en las presentaciones, es la parte del flat slab que mejor conocemos desde el punto de vista neotectónico, donde se han hecho mayor cantidad de estudios a la fecha, ¿no? Y las deformaciones neotectónicas en el flat slab de los Andes chilenos, digamos, es poco lo que conocemos, o son cosas puntualmente que conocemos, siendo todo lo que es el corrimiento la expresión, digamos, la expresión más importante y más relevante, no solamente por el grado de actividad, sino también por sus implicancias como amenaza sísmica a todo lo que es el área urbana de Santiago. Bien, dejamos acá este punto. Es como decíamos, una breve introducción. No sé si tienen preguntas, si no vamos a hacer una pausa muy breve. Voy a revisar el chat, perdón. Vamos a hacer una pausa muy breve, 5 minutos. Sí. Silvana dice, la profundidad, bueno, no sé a qué profundidad te referís. Sí, el paper de Armijo, hay muchísimos trabajos refutándolo y hay muchos trabajos también refrendándolo, ¿no? Me acuerdo de una crítica una de las primeras críticas fueron de Astini y David. Pero bueno, recientemente en el paper de Riesner del 2018, y creo que hay otras cosas que están por salir o ya han salido, bueno, se presentan nuevas evidencias a favor de eso. Más allá de que, digamos, no me voy a meter en la polémica, si uno lo mira nuevamente con anteojos neotectónicos, uno dice, bueno, si este frente realmente tuvo tanta significación desde el punto de vista de construcción de relieve, me faltan algunos elementos neotectónicos para realmente discretizarlo, y uno de esos es justamente que yo no veo ese frente representado en el relieve. Cuando uno tiene un frente orogénico neotectónico, bueno, algo tiene que pasar, o sea, tengo que encontrar, porque estamos hablando ahí de centenares Carlos, sí, Carlos, perdón. hubo un problema técnico, indudablemente. Creo que el resto no ha visto. No sé si te vieron a vos continuando la charla. Se perdió la conexión, ¿verdad? No sé si ahora me están Me cayó escuchando. hace 30 segundos. Sí, sí, ahí Ah, ok. volviste. Bien, Bueno, bien. No sé dónde me quedé, pero bueno, en todo caso podemos seguir charlando más adelante de estas. Vamos a una pausa ahora, chicos. A ver, no sé si hay algo más en el No, chat. y lo de la profundidad de los sismos, se lo había puesto antes cuando mostraste los sismos en la zona de San Juan, que esa profundidad de 30 que le daba a Agustina en la tesis, bueno, y hay varias publicaciones ahí, son bastante inusuales a nivel global, digamos, esa profundidad de sismo en una zona en donde uno esperaría no tener sismo. Así que eso también es algo llamativo. Está bien, está bien. Sí, a lo mejor me muteé o me perdí cuando le estaba comentando que simplemente sin evaluar la parte de modelos tectónicos, la parte de asignatura sísmica actual, cuando uno lo mira desde el punto de vista morfotectónico, y no sé si eso lo alcancé a decir o ya me había cortado, es como
uno mira precordillera, cuando uno mira subandina, dice, esta es la zona de formación frontal de los Andes. ¿Por qué? Y porque hay un, digamos, desde el punto de vista morfotectónico, hay algo que te indica que el relieve, la construcción de relieve se está concentrando ahí, y hay una señal tectónica, una señal geodésica que también te lo está indicando. Eso es lo que yo no veo en Chile, pero tampoco he tenido la oportunidad de discutirlo, digamos, a profundidad con los colegas chilenos. Sergio, vos habías levantado la mano. Sí, Carlos, una pregunta. Más allá de la arquitectura previa, digamos, la presencia de suturas, riffs previos y demás, ¿pueden verse estos tres segmentos que definís como diferentes estadios de una misma evolución? ¿Como que están más evolucionados la deformación en el norte que en el segmento sur? ¿O es muy simplificado esa visión? Está muy buena tu pregunta. Yo pensaba dejarlo para después, pero bueno, podemos ir adelantándolo. Yo dije, les voy a mostrar la foto, no la película, ¿no? Y, y la idea de mostrarles las fotos es porque quiero hacer análisis morfotectónico sin ningún prejuicio, de decir, a ver, esto va de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué ves vos desde el punto de vista morfotectónico? Es que ves vos que si es cierto que algunas estructuras pudieron haber arrancado primero, uno puede decir Aconquija, Ambato, Famatina, tienen relieves orogénicos importantes porque hace bastante tiempo que se están levantando. Ahora, tenemos evidencia de que eso se sigue levantando. Y por otra parte, desde el punto de vista morfotectónico, a mí no me queda claro, te diría que me cuesta mucho trabajo comprar que la Sierra de San Luis sea la más reciente que se está levantando. Pero acá hay dos cosas que hay que considerar. Una es el tiempo y otra es la tasa. O sea, si yo tengo una falla, digamos un de bloques, que se levantaron mucho y que pararon, en el sentido de Viciano, que vos te tenés todo y para, y entonces ahí empiezan a funcionar todos los procesos geomorfológicos de degradación, eso es una cosa. Y puede ser que se haya levantado y se sigue levantando. Si uno, por ejemplo, compara Piedepalo con Chepes, nada que ver. O sea, Piedepalo es algo que básicamente levanta, y Chepes todavía conserva paisajes gondwánicos, o sea, se conserva la superficie de erosión prácticamente ni han transpirado durante el levantamiento del flat slab, y todavía tenemos paleovalles que fueron rellenos con paganzo y que no han sido, que recién están empezando a ser exhumados. Entonces, yo creo que a este modelo general uno tiene que oponerle todas las complejidades de las cortezas, o sea, todas las complejidades corticales, todas las heterogeneidades que tenemos, que hacen que los estilos no sean diferentes. Vamos a ver que Chepes, por ejemplo, levantamiento, Piedepalo tampoco tiene un frente de levantamiento, como lo tiene La Huerta, o como lo tiene Córdoba, como lo tiene San Luis, o como lo tiene Velasco. Es decir, hay cosas muy diferentes y en donde desde el punto de vista morfotectónico, y cuando uno trabaja con tasas de actividad, ve que no son tan prolijitos, no son tan obedientes como decíamos, usando el tema de las teclas de piano que se fueron levantando así una por uno, siguiendo esa onda de formación. Yo diría que, digamos, tu pregunta está bueno tenerlo en la cabeza para ir tratando de acomodar lo que vamos a ir mirando en todo este tiempo, cuando veamos qué se ve en Velasco, cuando veamos qué se ve en Ambato, cuando veamos qué características tienen las deformaciones en Piedepalo. A todos les digo, traten de recordar la inquietud de Sergio, porque esto es de alguna manera lo que vamos a tratar de responder. Lo que sí a mí me parece que el punto de partida debe ser lo más descontrolado de satisfacer las demandas de uno u otro modelo. Acá nosotros vamos a hacer una entrada independiente, vamos a decir, ok, estamos dentro del flat slab, el flat slab tiene su huella digital, que son estos bloques de basamento marginados por fallas inversas, que a veces se ven, a veces no. Y vamos a ver cómo encaja todo este tipo de análisis, o qué tiene para decir la perspectiva neotectónica o morfotectónica en toda esta situación. No sé o sea, entiendo a lo que vas, pero bueno, ahí, o sea, déjame que te deje un poco con las ganas, y la pregunta que vos haces es una de las preguntas que vamos a tener que retomar
cuando hagamos las conclusiones del curso, cuando veamos a ver, bueno, qué hemos aprendido y qué estamos en condiciones de decir o no respecto a la inquietud tuya. Así que ahí agendémosla, guardémosla, grabémosla y vamos a retomarla al final. Lucía. Genial, gracias, Carlos. Sí, no, nomás un comentario que recordé cuando estabas hablando de la falla de San Ramón y las evidencias que hay en Chile. Creo que están empezando a haber grupos que tratan de continuar esas evidencias de la falla de San Ramón hacia el norte, y creo que a la altura de San Felipe, que es un poco más al norte, han descrito, pero no muchas evidencias de neotectónica en sí, pero creo que las llaman la falla Pocuro, que sería como esa continuación hacia el norte de la falla de San Ramón, pero no han presentado así como muchas evidencias. Eso era como un comentario, que creo que están intentando ver cómo sí. continuar eso hacia el norte. Y lo Sí, otro que quería... claramente... Ah, sí, dale. No, y lo otro que a mí siempre me llamó la atención, que es como la falla de San Ramón tiene el desarrollo y esas evidencias genotectónicas justo hasta donde se termina la depresión central. Después la depresión central termina, y me parece que eso, creo que el flat slab es lo que está haciendo por ahí todas esas modificaciones del relieve, porque termina la depresión central y ya ver esas evidencias quizás se hace hasta mucho más difícil. Sí, esa diapo que yo les mostraba de esa vista oblicua de Google es muy, digamos, muy interesante. Ahora, la gente de la Universidad de Concepción, Joaquín Cortés, por ejemplo, otra vez me mandaba la presentación de un estudiante de licenciatura de ahí, donde ellos, bueno, para ellos el West Andean Trust continúan o han hecho trincheras, han encontrado exposiciones espectaculares de fallas inversas asociadas o, digamos, alineadas con todo la depresión longitudinal. O sea que da la impresión como que esa depresión longitudinal está más emparentada con el segmento que está al sur del flat slab que con el flat slab, y supuestamente la traza de lo que podría llegar a ser San Ramón, porque todavía no hay un carteo bien específico que nos permita entender como artefacto físico, como objeto físico concreto, digamos, habría que ver. El tema de San Ramón es una cosa puntual que, como vos decís, ahora los mayores esfuerzos de los colegas de Chile están puestos en tratar de entender cómo continúa esto, porque obviamente cómo continúa esto es digamos, uno de los soportes más importantes de esta idea del orógeno divergente, ¿no? Así que, bien, dejamos acá, volvemos 5 minutos, volvemos.